Vamos ahora entonces a transitar este tema de la valoración de las fallas en un turbocompresor. Secretos, secretos, tengo miedo. Siempre podría ser una de las variables importantes es cuál es la vida útil de un turbocompresor y de qué depende esta vida útil. Podríamos decir que va a depender de varias cosas la vida útil, pero sí se hace aquí presente y válido decir que la vida útil de un turbocompresor puede estar desde unos 90.000 kilómetros aproximadamente en aplicaciones urbanas de motores que están parando y arrancando, hasta unos 750.000 kilómetros en aplicaciones de carretera. Son estimaciones aproximadas, ¿no? Aproximadas, muy bien. Ahora, cuando uno se pone a pensar en todas las marcas, en BorgWarner, cuando uno se pone a pensar en Mahle, cuando uno se pone a pensar en Holset, en Ichi, todas ellas llegan a un mismo punto. En cuanto entonces a la valoración de fallas se refiere. Pero aquí hay que tener en cuenta algo claro, y es que antes de determinar que la falla proviene del turbo, es importante considerar el motor primero. O sea, no ir de una vez al turboalimentador, sino considerar que algunos de los síntomas que un turbo da pueden provenir del motor. Fallas que se presentan las podemos catalogar en fugas de fluidos, ya sea refrigerante o ya sea aceite, pérdida de potencia, emisiones, funcionamiento ruidoso y consumos de aceite y o refrigerante, entendiendo que los turbos de última generación dentro de su cuerpo central tienen galerías, tienen circuitos que permiten que haya aceite y refrigerante sin que estos dos se unan. Vamos entonces a esa detección de problemas. Uno podría entonces decir que debe haber un paso a paso antes de desmontar el turbo. Entonces, vamos a mirar un poco ese paso a paso. Primero, Me tienen aquí jodido. hay que descartar que el problema no se encuentra en el motor y que el problema es del turbo. Cuando hemos determinado eso, vamos a hacer una verificación externa. Cuando se habla de externa es desmontando normalmente la manguera que viene del múltiple de admisión a la carcasa y haciendo una inspección de los sentidos. Cuando hablo de los sentidos es lo que veo, lo que toco y de pronto lo que escucho con este motor prendido. ¿Qué vamos a verificar? Vamos a verificar entonces que no haya un contacto directo entre los álabes de la compresora y la carcasa, que no haya un exceso de holgura o juego radial, por así decirlo, y que no se presente demasiadas holguras radiales, entendiéndose que son a 90 grados de los ejes, y axiales, que son en la misma dirección del eje turbina. Ahí entonces pasaríamos a mirar fugas de aceite, entendiendo lo siguiente, que la fuga de aceite puede provenir de la manguera de alimentación o de la tubería de retorno, pero también puede haber una fuga entre el cuerpo central y las carcasas. Aquí es importante hacer la aclaración que el turboalimentador tiene un sello del tipo dinámico, que quiere decir que entre más velocidad adquiera el turbo, no quiero decir que se pase de los límites diseñados, el sello en sus extremos, para que el aceite que va en el cuerpo central no se pase a los caracoles, ese sello va a ser mucho más óptimo. Pero miremos ahora entonces qué es lo que debo hacer
para que el turbo cumpla con su ciclo de vida útil. Atención. Entonces, entendiendo que es un elemento sometido a altas velocidades en sus componentes internos y sometido a cambios de temperatura en sus elementos externos, refiriéndome al caracol de admisión, al caracol de escape y al cuerpo central, debo poner atención a 1. Filtración de aire, que esto me va a garantizar la vida de la rueda compresora, el caracol de admisión y el control de aceite. Debo poner cuidado a la calidad del aceite que se está usando en el turbo. Cuando hablo calidad es características tecnológicas del aceite y los cambios de acuerdo a lo que el fabricante corrobora. Y debo tener en cuenta también que cómo estoy haciéndole el control a la inyección de combustible, ¿ok? Cómo está la bomba de inyección, cómo están los inyectores, no solamente operando, que estén operando de la manera correcta, sino que estén recibiendo los mantenimientos necesarios programados por el fabricante o de acuerdo a fallas presentadas para corregirse de una manera correctiva. Muy bien, de igual manera debo tener en cuenta que la línea de escape del motor esté trabajando correctamente, y más hoy en día en los motores diésel, donde además de un silenciador que se llamaba, tenemos un filtro de partículas, tenemos un catalizador, tenemos una serie de tecnologías que, si bien han beneficiado muy bien la disminución de emisiones, también podrían causarnos problemas de restricciones, lo cual implicaría daños en el turboalimentador. Toca responderlo. Sí, sí. No. Ahora sí, visto esto, ¿qué sería lo que debiéramos mirar para el control, para poder diagnosticar por qué se dio la falla en un turbo? Hablemos de un retorno obstruido. El retorno obstruido me está hablando que si la descarga de aceite no es apropiada, ¿qué va a pasar? Va a haber una acumulación de aceite en el cuerpo central y ese aceite va a querer buscar salir hacia afuera por empaques, o va a querer irse entre los anillos de aceite que tienen los turboalimentadores internamente, y estos anillos de aceite van a permitir paso hacia la parte de rueda compresora y hacia la parte de eje turbina. Muy bien, otro punto también hay que tener en cuenta, que si el filtro de aire está tapado, ¿qué pasa? Que la presión generada por la rueda compresora, como no hay aire, va a ser inferior a la presión de aceite, permitiendo que el aceite del cuerpo central se pase hacia el caracol de admisión, y nos podría llevar a creer que está dañado el anillo de control de aceite, pero finalmente este no es el problema, sino es la restricción de un filtro de aire. Puntos a tener en cuenta: a veces en el diagnóstico inicial se escucha un silbido en el turbo, ¿cierto? O se escucha una fuga de presión. Esto ocurre por falta de sello. Cuando hablo falta de sello es porque los empaques del múltiple de admisión, el empaque del múltiple de escape, el empaque entre el turbo y la línea de escape no están generando la hermeticidad necesaria y se nos está escapando la presión. Además de que es un ruido, se va a ver directamente en la operación del vehículo. ¿A qué me refiero? Pérdida de gases de escape o pérdida de presión de admisión para un turbo implica que sus revoluciones de funcionamiento se van a bajar, y por tanto la presión de refuerzo del turbo también va a caer por debajo de lo necesario. También considerar entonces en este momento el hecho de los ajustes. Me refiero, cuando hablamos de ajustes, son torques externos, porque si montamos un turboalimentador
y no damos los ajustes necesarios, estamos creando ya la posibilidad o dando la posibilidad de que exista unas fugas de aire comprimido o de los gases de escape. Muy bien. También aquí una parte importante es cuando ya entramos a analizar el turbo y uno dice se dañó, y cuando hablo se dañó es porque hubo un contacto de hubo una ingestión de material. Hay dos tipos de materiales por ingestión. Había materiales abrasivos, entonces pensemos en material abrasivo, los pequeños, los que ayudados por la velocidad del aire de admisión o de la combustión van a empezar a crear una fricción y un desgaste muy fino, pero que va a influir finalmente en el desgaste de las piezas para daños como desbalanceo en el eje turbina y rueda compresor. Entonces ahí tener en cuenta que puede haber un material abrasivo como primera instancia y como segunda instancia un material duro, material visible, material que puede provenir ya sea de desgastes del motor o material que puede provenir de procesos de mantenimiento donde no se hicieron los ajustes requeridos o necesarios. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de un problema, un problemón de los motores actuales que llevan admisión variable o que puede provocar la EGR. Y concretamente es la rotura del turbo. Bueno, se ha comido una parte de las aspas de escape, ¿vale? Esto no tendría que estar así, sino que tendría que estar más bien como este. ¿Veis? Están completamente enteras de punta a punta, ¿vale? Bueno, esto sucede cuando en la admisión se rompe una mariposa de admisión, tal como esta. En este caso fue un problema en una furgoneta, en una Master, una Renault Master, que tienen aquí una mariposa, ¿vale? Este es el eje. Bueno, pues en este caso se rompió y se la tragó por todo el sistema de admisión hasta dejar el turbo en estas condiciones. Bueno. El balanceo es un elemento importante, una operación importante dentro del turbo. Y este balanceo se puede perder cuando estas piezas que giran dentro del turbo han perdido masa. Al decir que han perdido masa, ¿a qué nos referimos? Que esos desgastes hacen entonces que ya no conserve sus fuerzas centrífugas, se disparen hacia el exterior y no queden como centrípetas, como nos dice la teoría del balanceo. Y pues finalmente un escape obstruido. El escape obstruido nos llevaría entonces a la retención de gases de escape. Fíjese que aquí podríamos también considerar esto, que el turbo trabaja en función de tres variables: la presión de los gases de escape, la velocidad de los gases de escape y la temperatura de los gases de escape. Cuando estas tres variables tienen cambios, ya sea porque la presión cayó, ya sea porque la presión subió, ya sea porque la velocidad de los gases cayó o la velocidad de los gases aumentó, y lo mismo con la temperatura, estamos viendo que tenemos problemas con el turboalimentador. No, pues cada cual tiene su estilo y su mensaje. Paloma, ya